Damos inicio a la presentación. Va a dar unas palabras María Paz Bertoglia, jefa del Departamento de Inmunizaciones. Muchísimas gracias y bienvenidos todos y todas. Estamos honrados de encontrarnos con ustedes en este webinar, este día también que sabemos que ustedes están muy ocupados, por lo tanto este gran quórum que tenemos en este momento conectados refleja la importancia que tiene este tema para todos ustedes y por lo tanto estamos muy felices de poder compartir conceptos técnicos para poder difundir sobre la estrategia de vacunación, que es la estrategia más segura para la protección poblacional de este grupo que es muy especial. Embarazadas y gestantes, sabemos que es un grupo que nos cuesta llegar, complejo de acceso para poder ofrecer y poder concretar la vacunación. Por lo tanto, estamos aquí reunidos con un equipo de expertos y una colaboración conjunta por parte del Departamento de Inmunizaciones y el Departamento de Ciclo Vital de la Subsecretaría de Salud Pública, donde vamos a compartir presentaciones y también temas técnicos para poder difundir correctamente la vacunación en embarazadas y gestantes. Con esto damos inicio y agradecemos, por supuesto, a los expositores que van a estar presentes durante esta mañana, respondiendo algunas dudas y aclarando también conceptos técnicos sobre la vacunación en este especial grupo para poder llegar específicamente y proteger a la población. Devuelvo entonces el micrófono a quien va a ser la coordinadora y vamos a ir avanzando entonces con las presentaciones. Adelante, equipo de inmunizaciones, podemos seguir. Buenos días a todas y a todos. Vamos a partir con la presentación del doctor Cristian Figueroa y después vamos a seguir con los datos y la presentación del Departamento de Inmunizaciones en cuanto a vacunas en gestantes. Ya, doctor, lo dejamos. Micrófono primero. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, como Vamos a ver. en presentación de pantalla Ahí completa. está. Ahí Ahí sí. está. Sí. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Cristian Figueroa, yo soy médico ginecólogo, soy profesor de la Universidad Católica y formo parte del equipo de Ciclo Vital, el programa de la mujer en DIPRESE, en la Subsecretaría de Salud Pública. Bueno, es un tema bastante importante, como ya decía Marcela, estamos un poco, no como quisiéramos, óptimos en el porcentaje o la cobertura de vacunación en embarazadas, y por eso es que queremos un poco reforzar algunos conceptos y algunas ideas y aclarar algunas dudas en relación a la vacunación y embarazo. Probablemente somos los que estamos en primera línea, médicos, médicas, matrones y matronas, los que tenemos que em, reforzar este discurso de vacunación durante el embarazo. Vamos a referirnos a las tres vacunas más relevantes en este momento, que son la vacuna del coqueluche, la de TPA, vamos a hablar algunas cosas de influenza y también algunas cosas de COVID. ¿Cuáles son los temas? ¿Por qué vacunar durante el embarazo? ¿Qué debemos recomendar los ginecobstetras y matrones y matronas? Posteriormente, el equipo de PNI se va a referir a la vacunación, implementación de la estrategia de la influenza, de la DTPA y de la vacunación del COVID-19. Bueno, con respecto a algunos antecedentes importantes de la tosferina y embarazo, es que pareciera que fuera una infección que que a los ginecólogos, como la vemos poco, no está tan presente en la población, pero sigue siendo un problema de salud pública. Todavía existe em, infecciones, principalmente en los niños, y ha habido un aumento de la incidencia en los lactantes menores de 6 meses. Recordar que este es una enfermedad producida por la Bordetella bertucci,
que es el principal agente, que tiene un periodo de incubación que va entre 7 y 14 días y que es altamente contagiosa y que se contagia por contacto directo. Esto en los niños, principalmente los lactantes, puede provocar una bronquiolitis que puede generar una obstrucción respiratoria bastante aguda y que puede causar la muerte. ¿Qué es lo importante? Que es una enfermedad inmunoprevenible. Y a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho de la vacunación, todavía tenemos coqueluche en nuestra población. Fíjense que el aumento de esta incidencia presentada en los lactantes menores de 6 meses tiene datos que de de cada 5 contraerá neumonía en algún momento y de 1 de cada 1000 morirá. O sea, de los que se infectan por el virus, 1 de cada 5 tiene neumonía y 1 de cada 1000, perdón, 1 de cada 100 muere. ¿Ya? Lo que lo hace una enfermedad bastante letal si es que el niño se contagia. Ahora, los lactantes de menor de 6 meses tienen mayor riesgo de complicaciones por la tosferina. Y los menores de 2 meses no tienen anticuerpos si es que la mujer no ha recibido durante el embarazo la vacuna contra el coqueluche. Y esto también se hace mucho más grave, esta infección en este lactante, si es que nace prematuramente. Y por eso es que las estrategias están destinadas en relación a la edad gestacional a proteger al lactante, pero también proteger a este posible prematuro. Esos son los dos, por eso los dos objetivos, y por eso es que las 28 semanas. Recordar que en este momento el calendario de vacunas en Chile tiene 3 dosis pentavalentes a los 2, los 4, los 6 y los 18 meses, y tiene refuerzos en el primero básico y el octavo básico. Y aquí lo importante es que la vacuna no aumenta los riesgos durante el embarazo, y eso es algo que es bien importante transmitir. No es infrecuente que siempre la mujer esté preguntando junto a su familia si es que esta vacuna que indicamos después de las 28 semanas puede provocar algún riesgo durante el embarazo, y no aumenta ningún riesgo. Lo importante aquí es conocer algunos conceptos, porque nosotros a veces lo indicamos y decimos, no, tiene que ponerse la vacuna. ¿Y por qué me tengo que poner la vacuna, doctor? No, me la tengo que poner porque es norma ministerial. Claro, es una norma, ¿cierto? Es un protocolo que nosotros tenemos establecido, pero es importante tratar de transmitir la importancia a la mujer de por qué se tiene que vacunar, cosa que haga conciencia, porque si uno no logra transmitir lo importante que es para su hijo o hija, a veces no se coloca la vacuna. Lo importante aquí, algunos conceptos, es que los anticuerpos alcanzan su mayor nivel a las 2 semanas después de vacunarse. Entonces, si uno coloca la vacuna a las 28 semanas, a las 30 semanas ya tenemos buenos niveles de anticuerpos en la madre que son transmitidos al feto, pensando en que eventualmente pueden nacer en forma prematura. Por eso es que se ha establecido que el comienzo del tercer trimestre es el momento ideal de vacunación. Estos anticuerpos se mantienen, se traspasan al feto, y una vez que nace está protegido durante estos 2 primeros meses hasta que recibe su primera pentavalente a los 2 meses de recién nacido. Ahora, los anticuerpos disminuyen con el tiempo. No está exactamente establecido cuánto es el tiempo, a lo mejor ahí PNI tienen mejores datos que yo, pero no está bien claro, y por eso es que se recomienda que las mujeres se vacunen durante cada embarazo. Y eso es una pregunta bien frecuente. A veces eh, su hijo tiene 1 año o un poco más de 1 año, y el ginecólogo, la matrona dice, no, si no es necesario vacunarse porque tú te pusiste la vacuna el año pasado. No, en cada embarazo, independiente del periodo intergenésico, la mujer se tiene que vacunar, ¿ya? Y recuerden, el pic se alcanza a las 2 semanas de puesta la vacuna, y el objetivo es pensando en la prematuridad y pensando en que el recién nacido va a recibir su primera vacuna a los 2 meses de recién nacido. Por lo tanto, hay consenso internacional en que la vacuna de TPA se debe administrar a partir de las 28 semanas, y esto es porque entre las 28 y 36 semanas de embarazo reduce casi un 80% del riesgo de tos ferina en el lactante, lo que lo hace una vacuna bastante potente de efectividad.
Ahora, aquellas mujeres que no recibieron por alguna razón la vacuna durante el embarazo, pueden vacunarse en el puerperio. O sea, no alcanzó la vacuna por prematuridad o porque no se puso la vacuna por alguna razón. Hay que tener presente que se le puede colocar en el puerperio, pero hay que recordar que la formación de anticuerpos se demora 2 semanas, por lo tanto el riesgo del recién nacido persiste en ese momento y puede contraer la tosferina de otras personas. Por lo tanto, ahí son importantes las medidas de aislamiento y eventualmente la vacunación de las otras personas, siempre teniendo presente que la demora de la formación de anticuerpos son 2 semanas. Y ese es un concepto que no manejamos siempre los ginecólogos y las matronas y matrones. En resumen, la recomendación durante el embarazo es que se recomienda la vacunación de DTPA, vacuna del coqueluche, a todas las personas embarazadas a partir de las 28 semanas y hasta las 36, pensando que el embarazo en realidad más o menos el promedio entre 38 y 39, ¿ya? Pero lo importante es que tienen que haber, por lo menos, considerar este espacio, este delay de 2 semanas para el traspaso de los anticuerpos. Los estudios muestran que por lo menos 4 semanas sería lo ideal. Entonces, pensando que los embarazos duran hasta las 40, 36 podría ser la semana máxima. Pero a partir de las 28 semanas y principalmente pensando en los prematuros. Entonces, todas las mujeres a partir de las 28 semanas, vacuna del coqueluche. Y mujeres en periodo de lactancia que no hayan recibido la vacuna durante el embarazo, también se tienen que vacunar, pero hay que tener presente que esas 2 semanas hay que tener mayor resguardo o debe haber vacunación del resto de los integrantes de la familia para protección, pensando en esas 2 semanas que no va a pasar nada. ¿Ya? Vamos a hablar un poco de influenza. La influenza es producida principalmente por el virus influenza, es una infección que, bueno, todas las conocemos. Eh, lo importante durante el embarazo es que aumenta el riesgo de neumonía en el embarazo e ingreso a UCI. O sea, una mujer embarazada que contrae una infección por influenza tiene un mayor riesgo de ingresar a UCI. Eh, Existe una mayor incidencia de infección durante el primer trimestre, por lo tanto es bien importante que la mujer se coloque la vacuna lo antes posible. Las mujeres que no se vacunan y que contraen la enfermedad por la influenza tienen mayor riesgo de aborto espontáneo, restricción de crecimiento uterino, o sea, tienen menor peso al nacer y tienen un mayor riesgo de parto prematuro. Entonces hay riesgo para la madre y hay riesgo para ese feto y también para ese recién nacido. La vacuna de la influenza durante el embarazo es la primera medida de prevención y se puede administrar en cualquier trimestre del embarazo. No aumenta el riesgo de aborto y de esto hay muchos trabajos que se los puedo compartir posteriormente que muestran de que no hay mayor riesgo durante el embarazo. Y recuerden de que el mayor riesgo de infección y de neumonía, de ingreso a UCI es en el primer trimestre del embarazo. Por lo tanto, las mujeres debieran vacunarse precozmente si es que están embarazadas. La vacuna disminuye el riesgo en la gestante y el recién nacido, disminuye un 50% el riesgo de infección respiratoria aguda, reduce el 40% el riesgo de hospitalización y disminuye el riesgo de recién nacido durante varios meses después del nacimiento. Recordar que los anticuerpos antiinfluenza se pueden transmitir a través de la leche materna, por lo tanto no se debe suspender obviamente la lactancia y es una forma también de poder transmitir estos anticuerpos. La recomendación que debemos dar a todas nuestras mujeres es que se deben vacunar contra la influenza todas las personas embarazadas en periodo de lactancia, con deseo de embarazo ahora o en el futuro. Y esta es una pregunta que no es infrecuente de que las mujeres pregunten si es que en realidad están planificando embarazo, si es que se tienen que vacunar o no por el riesgo que pueden tener en este periodo de preconcepcional.
y no aumenta ningún riesgo. Por lo tanto, todas las mujeres debieran vacunarse durante el embarazo, en el puerperio si están dando lactancia y independiente que deseen embarazarse ahora o en el futuro. Así que todas a vacunarse. Rápidamente vamos a pasar al COVID, que es una enfermedad que nos cambió la vida. Lo digo también directamente, después no es lo mismo después del 2020 que tuve neumonía por COVID sin vacuna. Ya no es lo mismo, no sé si puedo subir 12 pisos. eh, Probablemente muchos de los que están aquí escuchando les pasa exactamente lo mismo. La infección por el COVID cambió aparentemente nuestro sistema respiratorio. Aparentemente no nos afectó tanto la parte neuronal, pero ahí estamos. Bueno, la gestante, ¿qué es lo importante en la embarazada? Que la gestante tiene mayor riesgo de enfermar gravemente por COVID, y eso es algo que también hay que transmitir, bien importante. O sea, si no tiene vacuna, la embarazada tiene mayor riesgo de enfermarse y mayor riesgo de enfermarse gravemente por el COVID-19. Las gestantes que se enferman gravemente tienen 5 veces mayor riesgo de ingresar a UCI y tienen casi un 80% de mayor riesgo de utilizar un respirador o entrar en ECMO. Las gestantes sin vacuna tienen mayor riesgo de mortalidad. Y aquí es clara la literatura internacional y yo voy a mostrar datos nacionales de qué es lo que pasa con las gestantes sin vacunas con la infección del COVID. Hay un trabajo que muestra, norteamericano, que muestra que de casi todas las mujeres que ingresaron a UCI, un gran porcentaje no tenía la vacuna de la influenza, y lo mismo en los lactantes que murieron de aquellas mujeres, ocurría que no tenían la vacuna durante el embarazo o las primeras semanas del puerperio. El COVID aumenta el riesgo de parto prematuro, puede provocar alteración de la unidad fetoplacentaria, es decir, puede provocar restricción del crecimiento intrauterino, puede provocar alteración del líquido amniótico y por inflamación de la placenta puede provocar también alteración del Doppler. Y esto secundariamente puede provocar muerte fetal, o sea, un óbito fetal. Este es un gráfico que a nosotros nos gusta mucho siempre mostrar, que es un gráfico que muestra desde el año 2010 hasta el año 2021 la razón de mortalidad materna. Esto siempre mostramos que estamos bien en general y que lo hemos hecho bien en los últimos 50 años, pero que en los últimos 10 años estamos detenidos en un promedio de 16,5 por 100.000. Pero fíjense que por el COVID, el año 20 y 21, que hubo 5 muertes maternas el año 2020 y 12 muertes el año 2021, aumentamos claramente la tasa, la razón de mortalidad. El año 2020 estábamos en 11, subimos a 21 y nos mantuvimos en 19 el año 2021. Si hubiésemos estado sin el COVID, habríamos tenido 18 y 13. O sea, claramente el COVID impactó en este aumento de la mortalidad. Y lo importante de esto es que, lo quiero mencionar, siempre lo colocamos en todas partes porque aprovechando que están escuchando muchos jefes de servicio, matrones y matronas, de que este es un problema importante de salud en este momento, que nuestra razón de mortalidad se encuentra detenida y que tenemos que tomar todas las medidas para disminuir la mortalidad. Entre esos, esta es una de esas, la vacunación del COVID para todas las embarazadas. Fíjense que el porcentaje de vacunación de mujeres que murieron por COVID, todas aquellas mujeres que murieron antes de los 42 días del puerperio durante el año 2020 y el año 2021, no sé si ustedes pudieran decirme ahí en forma telepática, si cuántas recibieron la primera dosis del COVID y cuántas recibieron la segunda dosis. O sea, de todas las mujeres que murieron, que fueron 17, ¿cuántas
qué porcentaje tenía la primera dosis y qué porcentaje tenía la segunda dosis. Fíjense, nosotros encontramos la sorpresa, estos son datos importados por el DEIS. No sé si piensan en un 20, 25, 30, la mitad. 0%. De las 17 mujeres que murieron por COVID el año 2020 y 2021, ninguna tenía ninguna vacuna. O sea, este dato es muy potente, muy potente. Y esto es muy similar a lo que se refleja en la literatura internacional. No es cero en la literatura internacional, pero llama la atención en nuestra población. Y aquí tenemos igual que hacer un mea culpa, sobre todo el año 2021. ¿Qué pasó con esas 12 mujeres? ¿Por qué no se vacunaron? ¿Qué pasó? Que no lograron obtener la vacuna. ¿Faltó información? ¿Faltó insistir en que se vacunaran, etcétera? Ahí estamos analizando esos datos, pero probablemente también hay cierto grado de responsabilidad de todos. Todos tenemos que ser responsables, y aquí es por eso es que los ginecólogos, matronas y matronas estamos en esta reunión hoy día con 353 personas participantes que aparecen, que me parece que es muchísimo, y que debemos insistir en la vacunación de nuestras mujeres. Un dato interesante es que el riesgo de mortalidad es 3 veces más con la variedad Delta. O sea, cuando estuvimos con variedad Delta, la posibilidad de morir aumenta 3 veces. Así que también hay que tenerlo presente. ¿Cuál es la recomendación entonces de COVID y embarazo? Es que se recomienda la vacunación contra el COVID-19 a todas las personas embarazadas a cualquier edad gestacional, en periodo de lactancia, con deseo de embarazo ahora o en el futuro. Todas, todas. Y ya vamos a ver que esta vacunación debe ser más que una campaña solamente de PNI, debe ser una campaña que debemos hacer en conjunto, donde ginecólogos, matronas, debemos insistir en esto, y que debe ser incluso hasta por oportunidad, en APS, en los CEFAM, en las pacientes que están en el nivel secundario, si es que no la tienen, a las mujeres en el nivel terciario. La única contraindicación para vacunar durante el embarazo es en aquellas pacientes que consultan por morbilidad aguda obstétrica mientras se resuelve, o alguna morbilidad que no es obstétrica en su etapa aguda, o sea, en las etapas agudas de cualquier enfermedad concomitante o que está relacionada al embarazo. Todo el resto de las mujeres debieran vacunarse a cualquier edad gestacional y donde la encontremos parada, para no perder ninguna mujer que se vacune contra estas 3 enfermedades, pues, ¿ya? Eso, Patricia, eso es lo que tenía preparado, y después me quedo para las preguntas al final. Gracias. ¿Se escucha? Sí, Muchas gracias, el doctor Cristian Figueroa, como siempre. Quisiera destacar la colaboración que ha tenido con nosotros en el programa de inmunizaciones, como parte también de hacer una sinergia de alguna manera en esta peregrinación, difundiendo con todos nosotros, porque tal como lo dijo, que quiero destacar que el trabajo colaborativo, porque hay acá personas que están de la APS, que son profesionales que están en hospitales, y que hay otros tantos profesionales probablemente que también funcionan y tienen actividades laborales en el sector privado. Nosotros somos un programa que es transversal y gratuito para toda la población objetivo que se determina. La población de embarazadas siempre ha sido históricamente un grupo difícil de incentivar la vacunación, y creo que ustedes, a todos los que están acá conectados, que son médicos o médicas, que tienen una voz muy potente aún con los usuarios. Hace caso uno al médico tratante, y eso es lo que también a Cristian le agradecemos, la energía que pone para poder sensibilizar a los colegas que tú tienes, a nuestros compañeros profesionales matrones y matronas, y a todos aquellos que se vinculen con la atención de la embarazada. Todo lo que nos
contaste y todo lo que nos has transmitido con base científica nos hace reflexionar de entonces la importancia. Ahora le vamos a dar el pase a Marcela, enfermera que trabaja acá en el equipo PNI, porque ¿cómo hacemos esto? Primero tenemos que saber lo importante que es indicarlo y la segunda parte es implementarlo. Por lo tanto, Marcela nos va a dar toda la historia y cómo podemos armar entonces la vacunación de las embarazadas en forma ya operativa en la red público-privada. Marce, te dejo el micrófono. Ahí estamos, parece. ¿Sí? Ya. Bueno, vuelvo a saludarlos. Muchas gracias a todas y a todas por estar presentes. Nos llama la atención también que haya esta asistencia. Así que muy agradecidos y obviamente vamos a compartir todo lo que es la vacunación de estas 3 enfermedades inmunoprevenibles, tanto la influenza, la vacunación de TPA y obviamente la vacunación COVID en la gestante. Vamos a partir por lo que es la campaña de vacunación contra influenza. Recordarles que esta campaña se realiza anualmente, que el año 2004 se incorpora a las embarazadas a partir de las 13 semanas de gestación. En ese año estaba esa limitación, pero a partir del año 2020 se incorpora a todas las gestantes en cualquier etapa del embarazo. El objetivo básicamente para toda la población que es parte de esta campaña es prevenir la morbilidad grave y la mortalidad en estos subgrupos de la población que se asocian obviamente a mayor riesgo de muerte y complicaciones causadas por el virus de la influenza. Este año la campaña se inició el 15 de marzo y en general nosotros la extendemos hasta lograr un porcentaje del 85% a nivel nacional y también un 85% de cada grupo objetivo. La vacunación de las gestantes como de todos los grupos objetivos se realiza tanto en los vacunatorios públicos como en los vacunatorios privados en convenio. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud dentro de sus grupos prioritarios señala que deben ser vacunados las gestantes en cualquier etapa del embarazo, también los niños, como mínimo entre los 6 meses y los 5 años. Después vamos a ver los grupos que nosotros tenemos como grupo objetivo en nuestra campaña. Los mayores de 65, también los pacientes crónicos, los profesionales de la salud. Recordar que la vacunación, como les decía, es la forma más eficaz de prevenir la enfermedad, que debe ser una vacunación anual, que en las gestantes particularmente y en los otros grupos objetivos reduce la gravedad de la enfermedad, complicaciones y muerte, que la vacunación es especialmente importante en las personas embarazadas de alto riesgo obstétrico, que utilizamos vacunas que son seguras, eficaces, que llevan una trayectoria de más de 60 años y que estas vacunas son vacunas inyectables y inactivadas. Dentro de la población objetivo priorizada, como les comentaba anteriormente, están en este año 2023 las embarazadas en cualquier etapa de la gestación. Están también los niños y niñas que nosotros, aparte de la recomendación de la OMS, vacunamos a partir de los 6 meses hasta 5º año básico, independiente a la edad que tengan estos niños. También realizamos la vacunación en otro grupo objetivo que es Estrategia Capullo para familiares de lactantes prematuros de menos de 37 semanas de gestación y también Estrategia Capullo para familiares de lactantes inmunosuprimidos menores de 6 meses. Recordar que la vacuna que utilizamos este año obviamente es la vacuna recomendada por la OMS con la formulación para el hemisferio sur, temporada 2023, es una vacuna trivalente del laboratorio, este año Abbott, que ya hace varios años lo llevamos utilizando, este mismo laboratorio
marca registrada Influvac, que obviamente trae 2 cepas del virus A, una AH1N1, AH3N2 y una del virus B. La estrategia de implementación en particular en nuestro país, como les comentaba, a partir del año 2020, se implementa en las gestantes en cualquier etapa del embarazo. Esta vacunación se realiza en los establecimientos de APS, que son los CEFAM, también, como les comentaba, en los vacunatorios privados, en convenio con la Seremi, y dentro de estas estrategias de vacunación para llegar a este grupo en particular, en centros de salud que cuentan con la atención de embarazadas. Dentro de estas se encuentran los vacunatorios y puntos de vacunación de cada centro de salud. También el rescate de embarazadas en control en APS, puntos de vacunación en policlínicos de embarazadas, vacunación al alta de las embarazadas hospitalizadas en servicios de obstetricia y ginecología. También, como les comentaba, en vacunatorios privados de convenio que tenemos en todas nuestras regiones, y difusión para nosotros también es importante de esta estrategia a través de los medios de comunicación. Aquí vamos a ver coberturas históricas que lamentablemente, como ustedes ven en el gráfico, desde el año 2015 al año 2023, vemos que desde el año 2015 al 2019, que en este periodo todavía vacunábamos embarazadas desde las 13 semanas en adelante, tenemos coberturas que fueron aumentando desde un 71, después el 2018 subimos a un 90, llegando al año 2019 a un 94%. Bueno, y vemos lamentablemente que el año 2020, 2021, donde se incorporó a todas las embarazadas en cualquier etapa de gestación, y creemos nosotros también que esto fue causa lamentablemente del periodo de la pandemia. Bajamos las coberturas en un importante porcentaje el año 2020 en un 54%, año 2021 58%, año 2022 59%, y a la fecha lamentablemente llevamos una cobertura del 39,6%. Esto fue información del día 4 de julio. Por eso que es muy importante pedir el apoyo y obviamente el respaldo de todos los profesionales, matronas, ginecólogos, para la difusión y la derivación de estas gestantes a nuestros vacunatorios y todos los puntos de vacunación y las diferentes estrategias que se realizan para poder cubrir este grupo de riesgo que son las gestantes. También aquí hay un gráfico que muestra la distribución por regiones. Como les decía, este año a la fecha, al 4 de julio, llevamos un 39,6%, uno de los porcentajes más bajos en relación a los grupos objetivos que tenemos en esta campaña. En relación a las contraindicaciones y reacciones adversas, la vacuna, como les decía también el doctor, no está contraindicada para la gestante, solamente tiene como contraindicación hipersensibilidad, algún componente de la vacuna, específicamente a la gentamicina y a trazas de huevo, y también hacemos alusión a que ningún tipo de alergia alimentaria es contraindicación para la administración de esta vacuna. En relación a las reacciones, reacciones adversas, son en general reacciones locales que desaparecen a los 2 o 3 días, más que nada dolor en el sitio de punción, y como les decía, son limitadas. Pasamos ahora a lo que es la vacunación contra difteria, tétano y tos convulsiva en las gestantes. Esta vacuna fue incorporada el 1 de octubre del año 2017, se implementó esta estrategia de vacunación de vacunas de TPA celular a partir de las 28 semanas,
El objetivo es disminuir la morbimortalidad en lactantes menores de 6 meses a través de la vacunación de las embarazadas, como les decía y reforzaba el doctor, que debe ser idealmente a partir de esta semana, 28 semanas de gestación. Los objetivos, la población objetivo son todas las embarazadas, todas las gestantes a partir de las 28 semanas, para vacunarse en forma gratuita, como es el objetivo de nuestro programa, tanto en el sector público como en el sector privado. Todas las gestantes que cursen embarazo mayor de 28 semanas de gestación con riesgo de parto prematuro, en control u hospitalizadas, deben ser vacunadas con previa indicación médica si es que están cursando alguna patología inherente al embarazo o alguna patología aguda que tenga alguna precaución de postergar la vacunación. Las puérperas con parto prematuro menor a 28 semanas deben ser vacunadas preferentemente previo al alta de la maternidad en el puerperio mediato, que esto es entre los 2 y los 10 días. Lo ideal es que se vacunen en este periodo para que obviamente, como decía el doctor, se produzca el proceso de respuesta inmunológica y haya traspaso que también se produce durante la lactancia. Si no se logra vacunar en este periodo de la maternidad, se debe realizar las coordinaciones para que esta embarazada sea vacunada en este periodo inmediato en un centro de vacunación lo más cercano a su domicilio. La indicación es administrar una dosis de vacuna en cada embarazo en relación a la indicación de las gestantes. La vacuna a utilizar es la vacuna de TPA, el registro de la vacuna es para GlaxoSmithKline, la vacuna Boostrix en la que se encuentra registrada y autorizada para la embarazada. Vemos aquí la presentación de la vacuna. Esta vacuna está disponible en todos nuestros vacunatorios públicos y privados y se administra por vía intramuscular y, como les decía, está autorizada a partir de las 28 semanas de gestación. La estrategia de vacunación en relación a esta vacuna de TPA considera que existen gestantes en control en los diferentes niveles de atención, como les decía, hospitalizadas, en servicios de alto riesgo obstétrico o otras unidades donde hay que considerar esta población objetivo para que sean vacunadas. Por lo tanto, se debe establecer estrategias de coordinación, como les decía, para permitir que estas gestantes accedan a la vacunación y sepan que no es solo en el vacunatorio. Es importante que en el control de la gestante, especialmente a partir de las 20 semanas de gestación, se entregue esta información y en esto le pedimos apoyo obviamente a las matronas y matrones y también a los ginecólogos para que difundan esta información y sensibilicen a esta población usuaria para que llegue en la semana 28, acceda a los vacunatorios a partir de esa semana al proceso de vacunación. Por eso que es muy importante que dentro de la educación se entregue previo a la semana 28 esta información y así se sensibilice a la embarazada para que acceda a esta vacunación en este periodo que es el periodo en que se debe vacunar para producir la protección y ser traspasada, se produzca el traspaso trasplacentario al feto y obviamente se logre este objetivo. Ante algún rechazo de esta vacunación, los profesionales deben realizar consejería, tanto los matrones, matronas, enfermeros, ginecólogos o alguna encargada del Programa Nacional de Inmunizaciones del PNI, porque es muy importante asesorar e informar y educar a la embarazada en relación a la importancia de esta vacunación para que no lleguemos obviamente a tener un rechazo de esta vacunación
que es la idea de revertir esta decisión. Si no es así, obviamente la embarazada debe firmar este formulario de rechazo para tener también el respaldo de que fue asesorada y educada e informada en relación a esta vacunación. Dentro de las estrategias de difusión tenemos nosotros en nuestro link de vacunas.minsal.cl folletería de información para la embarazada en relación a qué enfermedad está previniendo al ser vacunada contra difteria, tétano, tos convulsiva, que estamos protegiendo obviamente a nuestros niños en el periodo antes que empiece a recibir su vacuna contra pertussis, que es a los 2 meses, o esquema a los 2, 4, 6 meses y 18 meses. En relación al número de vacunas administradas, tenemos aquí, según el gráfico y también las semanas, el año 2018, entre las 28 y 31 semanas, ahí tenemos el número 95.000 dosis administradas. Después, durante ese mismo año, entre las 32 y 36, y de 37 y más semanas. También tenemos los datos para el año 2019, 2020, 2021 y 2022. En la gráfica vemos que el mayor porcentaje, obviamente, y así debiera ser, se vacuna entre las 28 y 31 semanas, pero a pesar de el número de dosis administradas en esta gestante, las coberturas que nosotros tenemos en esta vacunación son de alrededor del 70%, 66-70% más o menos. No llegamos a un porcentaje mayor del 70-71% en los diferentes años de implementación de esta estrategia, que como les digo, partió en octubre del 2017 hasta la fecha. Y en este año, en este primer semestre, llevamos un 75.332 dosis administradas. Vamos ahora a lo que es la vacunación COVID en gestantes. Comentarles que la incorporación de la vacunación COVID en gestantes parte en la semana de 23 de abril del año 21. En gestantes con comorbilidades, a partir de la indicación fue primero a partir de las 16 semanas de gestación. Después en mayo de ese año 2021, también se vacunan la población total de gestantes a partir de las 16 semanas de gestación, y ya en el enero del año 2022 las gestantes se pueden vacunar en cualquier etapa del embarazo según los respaldos de la vacunación COVID en nuestro país. En relación a las estrategias de vacunación de COVID, según los antecedentes de vacunación en embarazada y nodriza, se debe considerar respecto al riesgo y beneficio de esta vacunación debido al alto riesgo de contagio del COVID, y señalar la evidencia de la seguridad y eficacia de la vacuna en este grupo, como también respaldó antecedentes el doctor en relación a la vacunación de las mujeres que fallecieron por COVID, que tenían 0 dosis de vacuna. Es muy importante tener también en cuenta que se debe iniciar la vacunación independiente de la de gestacional, como les decía, ya a partir de este año, del año 2022, perdón. Se puede vacunar en cualquier etapa de gestación, y también no hay contraindicación en el periodo de lactancia para su vacunación. Las gestantes que fueron vacunadas de manera inadvertida por desconocimiento deben seguir recibiendo la segunda dosis para completar el esquema primario y los refuerzos según todas las indicaciones utilizadas en la población general. Solamente no se deben vacunar las embarazadas que se encuentren en algún periodo de descompensación, de alguna comorbilidad, como decía el doctor, de la patología, pero esto es un periodo de alguna patología en el periodo agudo, o también de alguna otra patología que posterga la vacunación, y se debe vacunar
posteriormente con ya la indicación médica. Aquí tenemos los calendarios que obviamente refuerzan la vacunación en gestantes en el año 2021. Como les comentaba, se comenzó la vacunación en el mes de abril, 26 de abril, para las embarazadas, primero con comorbilidad a partir de las 16 semanas de gestación y también después a partir del mes de mayo en el año 2021 para las embarazadas en población general siempre de las 16 semanas en adelante. Ya en el año 2022, con documento de respaldo, como lo ven aquí, en relación a la vacunación COVID en embarazadas y en nodrizas, se autorizó a partir de enero la vacunación de embarazadas en cualquier etapa de la gestación. Y vemos aquí vacunación en gestantes, vacunación bivalente que se comenzó en abril de este año en relación a la vacuna bivalente que protege contra la cepa Omicron y también contra la cepa ancestral. Tenemos una cobertura también a nivel nacional muy baja en relación a las embarazadas. Tenemos un total nacional de un 1,4% que suma hasta el 11 de julio un total de 4.301 embarazadas, y vemos también el detalle según regiones, obviamente la región metropolitana, perdón, un mayor porcentaje, 2.000 de estas 4.300 embarazadas, y vemos lamentablemente en la región de Arica y Parinacota solo 13 embarazadas, también Atacama 36, bueno, y vemos las diferentes regiones de nuestro país en número de dosis administradas de vacuna bivalente hasta el 11 de julio. Con eso terminaríamos la presentación y daríamos paso a las consultas. Ahí sí. Sí. Ya saqué la presentación, así que veríamos las consultas. Sí, mira, tenemos varias consultas en el chat de tipo general y algunas bien específicas. Voy a ir respondiendo algunas y así también complementando con nuestros dos panelistas de la jornada de hoy. En el puerperio, los anticuerpos maternos pasan al recién nacido por la lactancia y logran niveles de protección. Esa es la pregunta. Si no sé, Cristian, ¿quieres complementar algo de eso? Yo sé que lo mencionaste. Sí, pero no son suficientes. Ya, o sea, no reemplaza a la vacunación. Estamos hablando ¿de cuál estamos hablando? Del coqueluche, ¿cierto? Sí, esa fue una pregunta hecha cuando tú estabas en Sí, la parte de TPA. claro, o sea, igual pasan por la lactancia, pero no es suficiente. Así que la idea es que hay una vacunación previa para que haya el traspaso de los anticuerpos a través de la vía transplacentaria. Si además la lactancia contribuye, bueno, más protegido va a estar. Em, Por lo tanto, es bien importante que la vacunación se haga antes. Los que somos más antiguos nos acordamos que esto era antes como un anecdótico. La aparición de coqueluche antes de los 6 meses era como que no existía tanto, y hoy en día ha ido aumentando de forma bien importante, no solamente en Chile, sino que en el resto de los países. Em, por lo tanto, hay que tomárselo como algo bien en serio, ¿ah? Yo creo que cada día más nos vemos enfrentados a menores de 6 meses con infecciones respiratorias, y entre esas la coqueluche, por esta idea de que la vacuna, de la no vacunación de la mujer, por esta idea de que la vacuna puede hacer daño, porque el mercurio puede llegar no sé dónde, y nos vemos enfrentados a estos problemas que son serios, ¿ah? Em, yo quiero, igual como decía la Marcela, este llamado a los médicos, porque somos nosotros quienes somos, y las matrones, quienes debemos transmitir esta información. No da lo mismo si le dice no, si la mujer dice, no, es que yo no me quiero vacunar. Bueno, ya es idea tuya, ya tú verás.
Así que a diferencia yo le digo, ¿sabes qué? Esto es muy relevante que te vacunes y volver a explicar la importancia, el aumento de la enfermedad, el aumento de la mortalidad. Yo creo que cuando uno explica correctamente y hace una buena consejería, no ocurren estas cosas, no debieran ocurrir. Siempre no va a faltar, pero vamos a aumentar esta cobertura que es pésima, o sea, no alcanzamos un 40%. Por lo tanto, tenemos que insistir en la vacunación, que además que es gratuita. ¿M? Así que ahí estamos al debe. Sí, y vamos a complementar al tiro una pregunta más posterior a esa que se relaciona, que dice, ¿en cuánto tiempo se logra la concentración de anticuerpos protectores en la leche de las mujeres vacunadas posparto? Nosotros sabemos, y lo dijeron ustedes bien, que en 2 semanas aproximadamente recién la persona vacunada podía llegar a tener anticuerpos, pero no tenemos, al menos que yo tenga conciencia, estudios tan específicos como para saber cuál es la concentración y en cuánto tiempo después de vacunarse, si es ya posparto, a esa mujer transmitirla a través de la leche. No sé si tienen algún otro dato, pero por lo menos la respuesta sería que, de nuevo, la idea de esto no es fortalecer las otras indicaciones, sino que fortalecer la indicación de las 28 semanas. Si no se puede lograr eso por cualquier razón, que ojalá sean imponderables o eventualidades, podemos tener estas otras indicaciones que de alguna manera mejoran un poco los factores de riesgo, pero estamos apostando para la semana 28 precisamente por toda la evidencia que nos mostró el doctor Figueroa. No sé si quieres complementar algo más o Marcela. Siguiendo con las preguntas, si la madre no se vacunó, entonces el resto de la familia que vive dentro del mismo hogar puede acceder a la vacuna. Nuestra respuesta es sí, pero esa vacunación ya no es parte del programa, porque en el fondo nosotros tenemos establecida grupos objetivos con características específicas, porque si no se vacunó, lamentablemente en ese momento ya nuestro programa no cubre esa oferta a cualquier persona. Marce, si tienes Sí, algo más. sí, en general la estrategia Capullo, que fue una estrategia que utilizamos hace unos años atrás, se dejó de efectuar porque obviamente la estrategia de vacunar a la embarazada a las 28 semanas con la protección que significa el traspaso transplacentario es una respuesta mucho mejor para la inmunidad, en este caso del recién nacido. Por eso que hacemos énfasis en que esta vacunación, como decía Patricia, debe ser a las 28 semanas para tener el desarrollo de la respuesta inmunológica de la embarazada y el traspaso, y vacunar obviamente a los lactantes a los 2 meses cuando corresponde su vacunación oportuna para la protección, porque el lactante en el fondo está protegido con su esquema primario, que son las vacunas de 2, 4 y 6 meses. El periodo de mayor riesgo son los primeros 6 meses, donde el doctor explicaba también que se producen los casos de coqueluche que han ido en aumento. Así que esta vacunación de estrategia capullo para vacunar en el fondo a los familiares directos, que en general se vacuna y pueden indicar los ginecólogos, sería a costo privado en algún vacunatorio, obviamente en convenio, debe costearse. En general se vacunan, no sé, 4 o 5 personas, pero siempre hay que considerar que el lactante va a estar mucho más expuesto porque no van a ser esas 4 o 5 personas solamente la que el recién nacido va a estar en contacto, puede ser mucha gente más y el riesgo va a ser obviamente mucho mayor de contagio para este recién nacido y lactante, que no va a estar protegido 100% o un porcentaje muy alto hasta que empiece a recibir y reciba su esquema primario de vacuna, difteria, tétano, coqueluche, obviamente, que va en su esquema de vacunación como hexavalente. Gracias, Marce. Siguiendo con las consultas, dice,
36 semanas de gestación es la semana máxima de administración de la DTPA. ¿Se puede administrar al 38 a la 39? Bueno, nosotros sabemos que se puede, que es algo que no es restrictivo. Sin embargo, que la obligación y la responsabilidad que nos tenemos hoy día también a través de este webinar es que la indicación tiene que ser en la semana 28 de vacunación. Ojalá que desde que se embarace nosotros y sus equipos que están en contacto con esas gestantes les den la información que a la semana 28 tienen esta vacunación. Dado que cuando hay una mujer embarazada, cuando está la gestante pendiente, también tiene parte de la responsabilidad de pedir su vacunación, no solo ser nosotros como personal de salud y como equipo sanitario los que tengamos esta responsabilidad tan paternalista. Creo que hay que empezar a también traspasar parte de la responsabilidad en el usuario y en este caso tener la información previa que esta persona a las 28 semanas puede solicitar esta vacuna, también es parte de entregar este recordatorio a ella misma o a su familia. ¿Cómo Patricia, se...? Doctor. no, es que te quería, porque después se me va a olvidar, que hay varias preguntas con respecto a las patologías agudas. Aquí hay una que dice que si la paciente está en control en alto riesgo y tiene diabetes o síndrome hipertensivo y que tiene que contar con un pase especial del médico para vacunarse. Estamos hablando de complicaciones agudas donde la paciente está en la urgencia, donde está hospitalizada por una rotura prematura de membranas inicial, por una crisis hipertensiva, por una eclampsia, por un gel, por una metrorragia, que durante esa etapa aguda que no sabemos qué va a ocurrir durante el embarazo, no vamos a colocar la vacuna. Una vez compensada esa patología aguda, se debe vacunar. Si la paciente está en control en el alto riesgo, no tiene ninguna descompensación aguda o no estaría en el alto riesgo, estaría hospitalizada. Por lo tanto, el médico no tiene que dar ningún pase. La paciente se tiene que vacunar, la mujer se tiene que vacunar. Y eso a lo mejor responde también a otra pregunta que decía, ¿por qué el programa de inmunizaciones tiene esta baja cobertura? Yo no soy de PNI, pero lo que puedo decir es que no es PNI la que tiene baja cobertura de inmunizaciones, somos nosotros los que tenemos una baja cobertura en la inmunización. No es PNI solamente la responsable, somos todos responsables, porque aquí la vacunación parte desde atención primaria, nivel secundario, nivel terciario. PNI administra y da las instrucciones, pero no son ellos los que están, son los responsables. Claro, a lo mejor tomar las estrategias, por supuesto, pero si tenemos que hacer un mea culpa, probablemente aquí falta la insistencia de los médicos, matronas y matrones en la vacunación. Y con estas preguntas que van apareciendo me queda absolutamente claro, el médico no tiene que dar ningún pase. Ya solamente, vuelvo a repetir, en la patología aguda, en la urgencia, o en las primeras horas de hospitalización, no se puede vacunar, pero una vez compensada, todas se tienen que vacunar. Eh, Gracias, gra- Marce. sí, gracias doctor por su apoyo y obviamente quería reforzar esa indicación. Nosotros en todas las vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones tenemos como contraindicación algún cuadro agudo, obviamente, que generalmente son patologías respiratorias, que obviamente cursa con fiebre y eso dura 48, 72 horas, que es una contraindicación que posterga la vacunación. Y las embarazadas se suman a esta contraindicación, como decía el doctor, ya posterior a ese periodo agudo deben ser vacunadas y no es necesario que vengan con una orden médica. Y es muy importante, como les decía también, lo vimos en la presentación, que las mujeres que se encuentran hospitalizadas en alto riesgo, deben los establecimientos de salud coordinar la vacunación para que ellas en su periodo que están hospitalizadas sin algún cuadro, como comentábamos, agudo, sean vacunadas y esto se puede coordinar
en las clínicas o en los hospitales, que algunos tienen vacunatorios que dentro del mismo establecimiento de salud, con su vacunatorio o con vacunatorios de la APS que pueden asistir a vacunar a este grupo objetivo. Así que en ese sentido no hay ningún problema en postergar la vacunación. Eso quería comentarle. Gracias, Marce. Mira, hay varias preguntas que vamos a tratar de englobar las respuestas que tienen que ver con el rechazo. Hay algunas que dicen, en caso que en los CEFAM haya alguien que llegue a rechazar la vacunación, se tiene que dejar entonces el formulario en vacunatorio. Hay otra que también dice que llegan al CEFAM con la indicación, un poco lo que reforzaba el doctor Figueroa, desde su médico tratante, que no le está indicando, en realidad al revés, le está indicando no vacunarse mejor. ¿Qué hacen con eso también y cómo entonces pueden fortalecer la consejería para estas situaciones de embarazadas que rechazan y cómo se aborda esa negación? Yo creo que todas estas son preguntas distintas, pero que apuntan a más o menos lo mismo. Les dejo un poco también la palabra a ambos, sin embargo, solo quiero decir que efectivamente puede rechazar la persona, el usuario, cualquier vacunación, no solo una embarazada, que esto tiene que quedar registrado en la ficha si es en un centro de salud secundario o terciario, y que además existe este formulario que si idealmente lo archiva el vacunatorio, fantástico, pero que además sí tiene que notificar al lugar o donde sea que se registre la vacuna, porque en el RNI, que es nuestro Registro Nacional de Inmunizaciones, también hay una parte donde se deja consignado el rechazo de la vacunación. Nosotros también tenemos que proteger a nuestros funcionarios, que son todos ustedes, cuando pasa algo, eventualmente alguna desgracia, y no tenemos el registro de que esa, en este caso gestante, no recibió la vacuna por un rechazo personal. No sé si quiere complementar algo más, cualquiera de Yo los dos. quería decir algo, probablemente ahí la parte técnica la va a decir la Marcela, pero yo un poco lo que le aconsejo a los médicos y que tenemos que hacerlo lo estamos haciendo mal, yo creo, tenemos que hacerlo de una manera distinta, porque siempre cuando indicamos las vacunas decimos no, porque es el protocolo ministerial, porque la norma lo dice, ya no sé quién es la norma, digamos, Rosa, Norma, María Teresa, no sé, ya no es lo importante la norma, lo importante es qué es lo que ocurre si no se vacuna. Si uno es capaz de transmitir a la mujer que si ella no se vacuna contra el COVID durante el embarazo, tiene un alto riesgo de morir, porque las 17 mujeres que se murieron el año 2020 y 2021 en Chile no tenían ninguna vacuna, probablemente todas se van a ir a vacunar. Si uno dice que el 80 disminuye el riesgo de coqueluche en el lactante y de hospitalización por neumonía del lactante con la vacuna un 80%, probablemente también todas las mujeres, las madres se van a vacunar para favorecer esta no infección del recién nacido o en el periodo de lactancia. Pero depende cómo se transmita la información. Por eso es que es bien importante conocer esto, de cuáles son los riesgos. Lo mismo con la influenza. Yo lo puedo decir por experiencia propia. Ya no me vacuné por la influenza solamente por un asunto logístico que no encontraba el horario. Bueno, y efectivamente me dio una influenza y H1N1 y después tuve una neumonía, ya porque no estaba vacunado. Todos los años me vacunaba, este año no me vacuné. Estamos más viejitos, tenemos que vacunarnos todos los años. Por lo tanto, tenemos que dar este tipo de ejemplo a las mujeres para que entiendan de que en realidad las vacunas no va a faltar la que no se va a querer vacunar, porque está de moda, porque la modelo en la tele lo dijo, lo hizo, pero así hay varios ejemplos de famosos también, no voy a nombrar a ninguno, pero que se han muerto sus bebés en los primeros años o los primeros meses de recién nacido. Por lo tanto, esa es la información que uno tiene que dar a las mujeres. Si lo dices porque la PNI dice, no van a ir a vacunarse.
cortito quería aportar que lamentablemente, bueno, tuvimos que implementar lo del rechazo a la vacunación. Preguntaban si había un formulario para todas las vacunas. Si hay un formulario de rechazo donde se puede rechazar y completar este formulario tanto para influenza, DTPA y para todo el resto de las vacunas. Pero obviamente lo más importante es reforzar lo que decía el doctor Lapati, lo que presentamos también, es que frente a cualquier rechazo haya una consejería, una educación, se informe sobre los riesgos, obviamente que no son solo de enfermar grave, sino de morir, y esto lo debe realizar cualquier profesional de la salud que debiera estar capacitado, y si no es así, también lo pusimos en la presentación, que sea derivado a la enfermera encargada del Programa Nacional del Establecimiento Secundario o de APS, porque esto es el respaldo para después iniciar alguna acción jurídica, que es muy frecuente en el caso, lamentablemente, de los niños, ¿ya? Eso, pero obviamente una de las instancias y de los objetivos de esta capacitación, de esta reunión, es pedir el apoyo de todas las matronas, matrones y ginecólogos y ginecólogas para obviamente poder rescatar a estas gestantes que no han podido acceder tanto a la vacuna influenza, DTPA y COVID. Rosita, no sé si le quieres comentar algo al doctor que tiene vacunatorio. Ah, es que estábamos hablando internamente que vamos acá a llevar al doctor Figueroa al vacunatorio, que es cruzando la calle desde la oficina donde él se encuentra. Así que ahí la Rosita va a hacer su contacto. Lo vamos a ir a buscar, doctor. Bueno, siguiendo con las preguntas, tengo dos que también quisiera resolver para quienes la hicieron. Una es la administración de la vacuna influenza en embarazadas a las que le dio influenza en el embarazo. Esto es como lo mismo que podemos tener en otras personas. Si está con influenza, si está con un cuadro agudo, hay que esperar que el cuadro se cese y esté más estable, y no hay ninguna restricción, porque recordar que la vacuna influenza es durante todo el embarazo, así que puede pasar un cuadro de 2-4 semanas y posteriormente a eso vacunarse, y no hay restricción para aquello. La otra pregunta que me parece interesante también, porque se repite en distintas vacunaciones, si la vacunación tanto de DTPA y influenza se pueden poner en la misma oportunidad. Sí. Eso no hay ningún problema. Recuerden que todas las vacunas que son inactivadas pueden ser administradas en el mismo momento. No solo estas dos, si fueran incluso las tres, en el caso del COVID también podría. Habitualmente nosotros con COVID tuvimos restricciones más específicas por ser una vacuna nueva, por tener ciertas características desconocidas todavía, pero la vacunación de cualquier esquema que quisieran dentro del calendario con 2, 3, 4 vacunas inactivadas, no hay restricción, para que también lo consideren. Esos dos se puede administrar vacuna influenza embarazada. Perdón, esta ya la habíamos visto. Y hay otra del registro, sí, cómo se registra en el RNI a la puérpera si no está en algún grupo objetivo. Lo que pasa es que la puérpera solo se va a vacunar en casos especiales. Entonces, en ese contexto no está como un grupo objetivo efectivamente como puérpera. Solo va a tener una condición específica a la que se va a solicitar una vacunación especial, y en ese caso sí hay un registro específico que es vacunación especial. Entonces, claramente no van a encontrar un despliegue donde haya un criterio de elegibilidad que diga puérpera. Si hay una chica de octavo básico vacunada, que tenemos la vacuna de DTPA, y posteriormente queda embarazada, ¿cuál es el rango de tiempo a vacunar? El rango de tiempo a vacunar es que si queda embarazada tiene que ser la semana 28. Esa es por lo menos hasta donde ahí me quisiera complementar con algo más técnico si es que tengo algún No, error en la información.
No, en general quería comentar que también nos pasa mucho esa consulta que en general, bueno, las escolares que pueden quedar embarazadas lamentablemente entre los 13, 14 años, que son más o menos las que están en octavo básico, van a recibir la vacuna lo más probable antes de las 28 semanas. Deberían vacunarse a las 28 semanas de gestación, porque si se vacunan a las 6, a las 8, 10 semanas de gestación, no van a cumplir el objetivo de el traspaso trasplacentario, cuando obviamente va a ser óptimo, que es la indicación de la vacuna de las 28 semanas en adelante. Tenemos ya hace años la indicación que no hay problema específicamente en recibir una vacuna de DPA más de una vez al año. En estos casos en particular, ya la indicación es una vacuna de TPA por embarazo, pero estamos diciendo este caso particular que hicieron la consulta por el chat. Hay otra consulta que, claro, que se puede dar, no deberíamos, pero dice que hasta el mes de diciembre se continúa con vacunaciones de influenza en general. Y cuando en marzo se empieza la vacunación del año siguiente, entonces hay gestantes que dicen que se colocaron una vacuna hace pocos meses. La verdad es que esta es una realidad. Sin embargo, la vacunación de la influenza tiene que ser en los periodos del principio de la campaña. Si bien es cierto esto como parte de la realidad nos sucede, recuerden que las cepas y la recomendación internacional es anual. La misma vacuna, aunque diga de influenza, no es la que se está administrando en el siguiente año, por lo tanto la protección no tiene congruencia, aun cuando se la haya puesto el 30 de diciembre y el 15 de marzo del siguiente año estemos comenzando con la campaña del año en curso. También decir que si son 2 vacunas inactivadas, el intervalo entre ellas no tiene restricción, así que también en ese sentido pierdan cuidado, para que tampoco sea un factor que les preocupe, porque han pasado tan poquitos meses. Pero la razón más importante epidemiológicamente es que la vacuna del año anterior ya no es la misma, y la efectividad, dependiendo de la recomendación de la OMS, va a ser de la vacuna nueva, que es la anual. ¿Alguna otra pregunta que se me esté pasando que quieran hacer énfasis? Porque como voy al mismo tiempo. Pati, ahí hay una pregunta que creo que es interesante responder, porque están consultando por pacientes extranjeras principalmente, que dicen que tienen vacunas en sus países, pero no tienen registro. Entonces es súper importante eso, porque mientras nosotros no tengamos un registro válido de que esa persona se vacunó, no está vacunada para nosotros, y deberían vacunarse efectivamente para que quede el registro en nuestro sistema y ellas tengan sus vacunas adecuadas. Nos pasa mucho también con los niños, que los papás mencionan que recibieron vacunas en sus países, pero no tienen ningún registro válido. Y registro válido, eso también es importante, significa que tengan el nombre de la vacuna, el lote, la fecha de vacunación, porque hemos visto muchas veces que traen nombres de vacunas que no conocemos, o sin un registro que identifique realmente una vacuna. Entonces, registro válido para nosotros como Programa Nacional de Inmunizaciones significa que tengan todas estas características que les mencioné. Y en ese caso, se tienen que vacunar efectivamente con las vacunas que corresponden según en este caso, en embarazada, influenza o DTPA, la semana de gestación que tienen. Creo que es importante eso que quede claro. Rosita, están preguntando que si ya tiene las 4 dosis del COVID, ¿cuándo le corresponde la quinta? Sí, eso iba a contestar yo. Hay varias consultas en relación a las embarazadas con su esquema de vacunación COVID. La indicación es ahora que tenemos vacuna bivalente disponible para la población general, como refuerzo en estos momentos. Después que la embarazada recibe su esquema primario, que son 2 dosis separadas de 28 días, tiene que recibir
una dosis de vacuna bivalente. Con eso queda o se da por terminado su esquema de vacunación, sea con el primer refuerzo o tercera dosis o con su cuarta dosis, porque preguntaban si tiene que recibir otra dosis más. No, si terminó ese esquema primario, que son las 2 dosis, con una dosis de bivalente, tercera o cuarta, termina su esquema de vacunación COVID, ¿ya? Y la embarazada obviamente no tienen ninguna restricción en ese caso. Yo creo que ahí espero que les haya quedado claro. No sé, Pati, si hay alguna otra consulta. Estoy mirando porque hay algunas que ya se han dado respuesta con comentarios previos. Dice una consulta, el doctor habló de la vacunación en mamás con lactancia, pero no es población objetivo. ¿Podemos o no vacunarla? Bueno, esa es pregunta para nosotros. Madres que están lactando, pero que no son población objetivo efectivamente, pero es que va a depender de qué vacuna estemos hablando, porque si es una mujer que tuvo su parto y y es influenza y tiene alguna comorbilidad, se puede vacunar. Eso, ahí está un poco confusa para poder saber en qué situación se está poniendo al preguntarnos esto. Ahí dice Perdón, Patita, influenza. influenza, sí. Sí. Hay muchas otras, o sea, tenemos muchas poblaciones objetivo y también dentro de las poblaciones objetivo tenemos otras prioridades que en general abarca gran cantidad de personal, funcionarios públicos, funcionarios municipales, etcétera, etcétera. Así que también alguna persona con alguna comorbilidad. Así que obviamente la campaña, no digo que está abierta a toda la población, porque no es así, solamente a las poblaciones objetivos, pero habría que ver el caso en particular, ¿ya? Hay una que dice cuando se administran 3 vacunas en simultáneo. Estamos hablando de una persona adulta. ¿Hay algún orden para las extremidades a puncionar? Tenemos un orden para los niños en los cuadros en que están varias normativas, pero en adultos no hay ninguna indicación específica de vacunación por extremidad. Solo sí que tengan cierta distancia si van a usar un mismo brazo. No sé, ahí Rosita Sí. o... Efectivamente, las vacunas, empezando que todas estas vacunas son inactivadas, no tienen problemas de intervalo entre una y otra, y efectivamente se pueden poner las 3 el mismo día en diferentes sitios de punción. Son todas intramusculares. Lo importante ahí es que cuando ponen 2 en una misma extremidad, en un brazo, por lo menos debe haber 2,5 centímetros de distancia entre una y otra vacuna, pero se pueden administrar el mismo día y no hay ningún problema, no van a tener el triple de reacción. También eso es importante porque a veces creen que la gente va a tener más efectos, o sea, efectos adversos en relación a fiebre o dolor multiplicado por 3. multiplicado por 3, no, no es así. Así que sí, efectivamente se pueden poner las 3, no hay problema. Dice, la vacuna bivalente es anual, en algún momento se aprobará una sexta, y qué altera ¿a qué altera de este año deberíamos saber? La última parte no la entiendo muy bien, pero más bien es si la vacuna bivalente va a ser anual. No tenemos esa respuesta en este momento porque es una decisión también de la autoridad y en este momento es una dosis de refuerzo que, como lo dijo Marcela, puede ya ser administrada después de tener 2 dosis de la monovalente o de la vacuna COVID inicialmente administrada en nuestro país. Y si es la tercera vacuna, también sirve como refuerzo. Si es a la cuarta vacuna, también sirve como refuerzo. Pero la pregunta en específico si va a ser anual, no la podemos, la verdad, contestar porque no está hoy día en Todavía nuestra no. decisión. Pati, ahí lo importante es decir que si aparece una cuarta, una quinta, una octava, las embarazadas se tienen que vacunar a cualquier edad gestacional y en el puerperio si están dando pecho o no, si desean embarazarse en un futuro o prontamente. Ese es el mensaje.
Y puede ser en APS, secundario, terciario, donde la encontremos, público, privado. En el Sí, caso de la vacuna COVID y la influenza, ambas Mm, también siempre busquen si tienen alguna condición de grupo objetivo, porque también. la intención de embarazo a veces no es tan clara, pero sin embargo siempre hay que tener alguna precaución. Si es que tengo alguna comorbilidad, el embarazo se va a ver afectado por un factor más de riesgo, si es que también nos encuentra sin inmunidad para ciertas enfermedades, que dicho sea de paso, reforzar que es gratuita, que es universal y que pueden acceder a ella en cualquier centro público y privado en convenio si tienen un vacunatorio. No sé, Rosita, si ves alguna otra pregunta que nos parezca importante poder zanjarla, pues, han recibido durante la gestación. ¿Podemos ofrecer vacuna de influenza en las maternidades a aquellas puérperas que no han recibido durante la gestación? El puerperio no es una indicación de población objetivo. O sea, lamentablemente, en realidad, si estamos hablando de la vacuna de influenza, ya no es un espacio ni tampoco una temporalidad a la que le podamos dar respuesta como programa. Eh, a menos que es sea como estrategia de capullo a un bebé prematuro. perfecto, Está toda la como razón. si estrategia de capullo para un bebé prematuro o con alguna característica de patología de base. Estrategia de capullo, pero específicamente a ese grupo. Según lineamientos del año 2017, una adolescente fue vacunada en octavo como parte de la estrategia escolar. Se Con debe DTPA. vacunar, supongo yo, pues no lo dice, Sí, se debe vacunar posteriormente a la semana 28, sí, con un intervalo de un año. Queda una duda porque se menciona que pueden recibir más de una dosis anual. Sí, nosotros estuvimos revisando ese lineamiento y si bien tal como lo dice la persona acá, es del año 2017, hay estudios y evidencia que nos hacen responder de que probablemente eso nosotros tenemos que actualizarlo y ahí, Marces, también si quieres complementar, sí. porque en el fondo ya no hay que esperar un año Delante completo. lo comenté yo, justo el Cambio. caso de una, sí, de una adolescente o escolar de octavo básico que sí recibía la vacuna de TPA como vacunación escolar y obviamente no sabía que estaba embarazado o lo ocultó. Se tiene que vacunar a las 28 semanas de gestación y tenemos el respaldo del laboratorio ahora para Eso. que se pueda administrar más de una dosis de DTPA durante el año de esos casos en particular, ya Sí, porque dijimos que era una DTPA por embarazo, pero si se vacunó a una, en este caso, a una niña de octavo básico, no estando en conocimiento de que estaba embarazada, antes de las 28 semanas hay que administrar la DTPA a las 28 semanas. sí, Marce, para reforzar, a lo mejor es importante comentarles que la indicación del uso de la vacuna de TPA cambió en el transcurso de estos años. Por eso no hay problema en vacunar en este caso, la situación de la niña si se embaraza en octavo básico. Sí, más de una dosis al año. Comentar solamente, porque más bien es una pregunta más de tipo logística administrativa, es que si tenemos, primero no dice, no está financiada para las puérperas, pero cuando los partos ocurren en marzo y la campaña inicia en marzo, recientemente, por lo general no alcanzan a vacunarse. Eso es cierto. Entonces afecta la cobertura. La verdad es que estamos trabajando para mejorar ese número de cobertura si es que hay muchas de las personas que están acá que tienen todavía esta problemática de tener que rescatar embarazadas porque la cobertura no han llegado. Sabemos que tenemos un trabajo desde el nivel central para poder revisar cómo se están proyectando las embarazadas anuales para las coberturas de influenza. Así que básicamente la respuesta es, claro, no alcanzar a vacunarse porque
tiene su embarazo, a menos que se vacune un par de semanas antes de la fecha de parto, pero es que eso también es una fecha que a veces es un poco impredecible, a menos que sea un parto programado. Pero si no, podrían sí vacunarse, como podría no alcanzar a vacunarse antes de su parto. No sé si tienes alguna, Rosita, otra que te haya quedado como pendiente de la... el rechazo de la vacuna también salió, ya la contestamos. Los vacunatorios tienen disponibilidad de las vacunas todo el año. Sí, efectivamente hay disponibilidad de vacunas todo el año. La DTPA, en el caso de la influenza, debería ser en los meses de campaña o hasta que se llegue a la cobertura. También epidemiológicamente sabemos que después de ciertos meses ya la vacuna baja el impacto porque pasa el invierno, llega primavera, verano, pero también en muchos lugares mantienen stock de vacuna influenza, pero si se refiere a la DTPA, que es como la que podría necesitarse en cualquier época y en cualquier mes del año, efectivamente tienen disponibilidad. Oye, sí, quería comentar ahí, hay una pregunta que dice cómo se justifica el deseo de embarazo en RNI como otras prioridades. Bueno, el deseo de embarazo no está justificado en el RNI por ninguna causa, digamos, porque las vacunas están indicadas durante el embarazo. Es para proteger a ese grupo de personas que están en el embarazo durante su periodo de gestación. Así que todos los demás, antes del embarazo, no hay una vacunación específica para esas personas, obviamente. Y aquí el resguardo es para las personas embarazadas, porque las enfermedades y las patologías a las que estamos mencionando hoy día son más agresivas o pueden causar daño e incluso la muerte en el periodo de gestación. Así que no hay para el que quiera embarazarse, eso no existe. Claro, probablemente la confusión fue porque yo dije que el deseo de la mujer que a futuro desea embarazarse no es una contraindicación para vacunarse ahora, pero no es que no exista cobertura para ellas, claro. Yo creo que ahí hubo la confusión. Gracias. Tenemos una que dice, ¿cuánto tiempo debe durar la consejería del PNI y está normado en algún documento? La verdad es que no está normado en ningún documento nuestro. La consejería como consejería, sí existen documentos ministeriales que declaran cómo es el proceso de consejería, como puede ser una consejería de lactancia, como puede ser una consejería de alcohol y droga, como puede ser una consejería. En general es un proceso que tiene varias partes, pero nos vamos a quedar con este pendiente como equipo porque creo que no es una pregunta poco frecuente. Sin embargo, no tenemos un tiempo estipulado de duración de una consejería. Lo más importante es entregar la información primero de qué es lo que es lo que les estamos indicando, para qué sirve, cuáles son los riesgos, cuál es el riesgo del rechazo en este caso, y que la responsabilidad también de rechazarlo, en el caso de la consejería, es el foco en este momento para nosotros, es que tiene que ser una decisión informada. Por lo tanto, fortalecer ese concepto más allá de darle un tiempo en minutos, y que luego de haberla hecho, si no hay éxito, dejarlo registrado en ya sea formulario, RNI y en lo que se mencionó anteriormente. Porque ese es un trabajo que también tiene que quedar documentado el día de mañana, tal como lo dijo alguien, también nos puede caer alguna demanda o algo parecido que diga, no, yo nunca fui informado y no me vacuné o no vacunaron a mi hijo, etcétera. Podría darse cualquier situación. Pati, Diga. han consultado bastante en relación a la vacuna COVID. La vacuna COVID no está en el decreto de obligatoriedad, la vacuna COVID es voluntaria.
lamentablemente, por lo menos hasta esta fecha, así que en este caso, obviamente igual se puede dar la consejería en relación a toda la educación, que es lo que hemos comentado, pero, y por eso que pedimos el apoyo de todos los profesionales que están informando y educando a las gestantes en este caso, para sí en el fondo indicar, educar y difundir todo lo que es la vacunación y los riesgos que obviamente van a tener estas gestantes si no se vacunan, pero es voluntaria, entonces no hay que firmar formulario de rechazo. ¿Mm? Yo creo que Sí, todas las dudas que quedan para ti sí, estaba pensando lo mismo. por el tiempo, consultaban también si les vamos a enviar la PPT, la grabación, todo eso se envía a todas las personas que tuvieron presente en esta capacitación, así que vamos a hacérselo llegar durante los próximos días. No sé, Pati, Sí, bueno. lo único voy a volver a copiar porque dice que habían personas que no se podían registrar en el chat de inscripción. Así que para que lo puedan hacer, no vamos a cortar inmediatamente la conexión para que puedan entrar porque se les cortaba el audio, según lo que yo entendí en alguno de los comentarios. Así que nada, muchas gracias. Les quiero también agradecer al Departamento de Ciclo Vital, a la Oficina del Programa de la Mujer, que es donde está Cristian Figueroa, que es nuestro mejor amigo de las vacunas hoy día. También a todos los que se conectaron. Hubo en algún momento 400 y tantas personas, que para nosotros es una... también es una sensación de haber podido lograr llegar a lugares donde hoy día la forma telemática nos permite, y si ustedes pueden replicar esta presentación cuando les llegue la grabación, si la quieren utilizar, si quieren utilizar la presentación, la PPT, las láminas, está todo disponible para aquello. El sitio de la página de vacunas.minsal también es donde pueden encontrar información. Había alguien que preguntaba por el lugar específico de la folletería. Si quieren también me pueden escribir a capacitacionvacunas@minsal, que es donde podemos también dar alguna información específica de capacitaciones, del link de capacitaciones, y ahí poder difundir cosas más específicas que no se van a poder responder por esta vía en esta reunión. Yo me despido, les dejo la palabra para nuestros panelistas y para que podamos cerrar la reunión hoy por hoy. Doctor, despídase nomás. No, agradecer la oportunidad de poder compartir con ginecólogos, matronas y matronas un tema tan importante y relevante. Y parece que tenían hartas dudas y tenemos hartas felicitaciones. Parece que fue bien aclaratoria la video, así que nos vamos bien contentos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, gracias a usted y a todo el equipo que está presente aquí. Como siempre yo lo digo, somos, bueno, el Programa Nacional de Inmunización, el Departamento de Inmunizaciones, gracias al apoyo de todos mis colegas y todos los que cooperaron en esta presentación. Y también agradecida, como decía Cristian, de él, obviamente, que estuvo muy pendiente de que se desarrollara esta instancia, y también por la participación de los 400 y tantas personas. Y también yo creo que, y espero así, que se hayan aclarado muchas dudas, que fueron bastantes consultas después de las presentaciones. Así que gracias a todos y nos despedimos, y estaremos pendientes por si necesitan que otra instancia donde nos podamos reunir. Muchas gracias y esperamos que se inscriban todos para que queden ahí en la lista de asistencia. Y estaremos aquí. Pati. Sí, están saliendo ya del chat, así que nada más que decir, solo que vamos a dejar un momento más abierto el link para que dejen sus correos y así poder tener el correo de contacto. Así que con esto vamos a cerrar las cámaras, voy a dejar un minutito más y muchas gracias por participar en esta mañana. Que tengan un buen día y una buena semana. Chao, chao.